Frescas y naturales. Diez y 10 de la mañana recibimos en su columna policial, que en realidad prácticamente ha comenzado desde este contacto que mantuvimos con la vocera de bomberos, Mariela Vivone, dándole la bienvenida a Nano Fole, bueno, de la peor manera, realmente con una de esas noticias que no nos gusta compartir con nuestra audiencia y que se sigue reiterando. Sí, Buen día, Nano. Buen día, ¿cómo está? Sí, sin duda, ya lo decía la vocera de bomberos, ¿no? Una vez más, otra vez un invierno que trae, entre las mantas térmicas y el techo de quincho y todas esas cosas, se complica. La verdad que la cifra de 28 fallecidos me pareció durísima, ¿no? Y que generalmente golpea a familias, como en este caso, y normalmente los niños son como los más vulnerables. O los ancianos, obviamente las víctimas del fuego, ¿no? Pero bueno, estamos con otro tema que importa, otro tema que tiene varios abordajes. Gracias por estar, Marisa Linden, acá con nosotros. Bienvenida. Hay muchos temas. El caso que aportó Danilo, que puso en la prensa, que es un debate hoy por hoy en todos los medios, en todos los ámbitos. Pero también está lo de Rivera, también está lo de Artigas, también está lo de Montevideo. Yo leía recién, el presidente de la Asociación de Magistrados de Familia e Infancia dice que hay un solo psiquiatra para 10.000 asuntos anuales en Montevideo a nivel de la justicia. Una mirada del sistema le vamos a pedir. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del sistema? No llega a tiempo, no puede denunciar. Lo que pasó en Rivera nos dejó a todos atónitos. Hacía 7 años que se sabía esto que sucedía entre el padre, sus hijas, después el hijo de la hija. Parecía que todo el mundo estaba al tanto, el barrio, los organismos correspondientes, y recién una denuncia anónima hizo saltar esto, y ahora sí hay un escándalo público. ¿Cómo mira el INAO, cómo mira el sistema, un evento como el de Rivera, y después de ahí bajamos a todo lo demás? Justamente creo que necesariamente frente a estos temas es necesario contextualizar para analizar la realidad y para, desde el Estado, tomar medidas que puedan revertir situaciones tan dramáticas y tan dolorosas como las que pasan a lo largo y ancho del país. En primer lugar, y como contextualización, tenemos que visualizar una sociedad que tiene elementos muy arraigados desde el punto de vista de lo que es las conductas machistas, que en este caso, en Rivera particularmente, se visualizan de una manera absolutamente grotesca, y elementos. ¿Cuál es el lugar de la niñez y la adolescencia para nuestro país? Que siempre la colocamos como un problema, como victimarios o como víctimas, pero difícilmente desde el punto de vista de su lugar en los derechos y por lo tanto en el ejercicio de sus derechos y de la responsabilidad de los adultos para cuidar a los niños. Uruguay, hace pocos días, UNICEF planteó cifras realmente impactantes. También. Voy a dar 2 solamente. Más del 50% de los niños han sufrido en su niñez situaciones, algún tipo de violencia. 2, el 8% de las niñas entre 15 y 19 años están casadas. Y si eso lo visualizamos en perspectiva, en las etapas adultas, ese porcentaje, es decir, que vamos mejorando, pero sigue siendo impactante. Porque además, la subsecretaria de Salud también hace pocos días, hace pocas semanas, a raíz de determinados episodios, decía que en el año 2015 hubieron 169 niñas menores de 12 años que fueron mamás. Creo que habla de un contexto a nivel de la sociedad uruguaya realmente muy complejo, en los cuales el conjunto de la sociedad tiene responsabilidad y tiene una responsabilidad el Estado para tomar medidas para combatirlas. ¿Qué se está haciendo actualmente? Y usted planteaba, y no quiero eludir el tema Rivera, porque el tema Rivera es un tema que creo que ha estado a nivel de la sociedad y de los medios de comunicación de forma muy reiterada, a partir de casos muy paradigmáticos, diríamos nosotros. Este no es el primer caso de impacto en la opinión pública. 2 o 3 años atrás, y vemos la perspectiva, y realmente es una sociedad que evidencia características muy, muy especiales, por ser lugar de frontera, por tener elementos que seguramente están muy arraigados en las culturas patriarcales. Los casos de explotación sexual, los casos de violencia se han reiterado de forma muy aguda. Ahora, yo le quiero plantear desde INAO.
INAHU atiende en Rivera 3.800 niñas y adolescentes en distintos programas, 17 CAIF, 4 hogares de niños que están a disposición judicial, distintos programas de atención en comunidad. Todos ellos, en algunos casos, son de protección, en otros casos están vinculados a la promoción y asegurar, particularmente en la primera infancia, que estos casos no se den. De todas formas, esos 3.800 niños, que son cerca de un 10% de la población de niñas, niños y adolescentes del departamento, evidentemente no alcanzan. Y es necesario reforzar las líneas de trabajo para generar medidas de protección y promoción. ¿Por qué pasa este caso en Rivera? Bueno, yo creo que hay una serie de razones. Marcos normativos y legales. En el 2005 recién se deroga un artículo del Código Penal que permitía que frente a las situaciones de violación, de abuso y de... no me acuerdo cuál era la otra palabra vinculada a ese artículo del Código Penal, la persona, si se casaba, eximía su delito de violación. 2005. Tenemos una ley de violencia doméstica del año 2004, desde el año 2002, que recién en el 2004 se comienza a generar una política pública en la materia. Para una sociedad estos temas aparecen de forma muy reciente, cuando situaciones como las de Rivera se dan desde que la sociedad existe. Y básicamente en determinados contextos el tema de la situación del abuso sexual en contextos familiares no es un tema que pueda ser considerado nuevo, ni lo que sí está siendo nuevo es la toma de conciencia de la sociedad para abordar esto y las políticas del Estado de manera muy reciente para abordar una problemática tan compleja. Básicamente hay elementos en Rivera que creo que necesariamente, y hoy en este momento se está haciendo una reunión de todos los actores que han intervenido, porque creo, Nano, que en la información que tú dabas hay algunas carencias. Este caso que tuvo frustraciones brutales, que todos los técnicos que han participado en esto, porque hay algunas omisiones de algunos actores. No importa, digamos, podemos hablar Poder Judicial, Salud, todas las instituciones, pero hay también un compromiso muy grande de gente que viene trabajando con mucha frustración en este tema desde hace tiempo. En julio-agosto del 2015, este tema, luego del fracaso judicial en el 2009, vuelve a ser tomado por toda la institucionalidad pública que participa en el centro de referencia local que coordina INAHU a través del CIPIAB. Es decir, hay un conjunto de instituciones que retoman el caso a partir de lo que implica, y entra la propia fiscal actuante, que ha tenido un papel realmente muy importante, acordonando los expedientes, buscando elementos históricos de la situación que habían quedado de alguna manera desperdigados, se viene trabajando desde julio a agosto del año pasado. La fiscal toma el caso en octubre y se dispara a través de determinadas situaciones, esto que tú planteas que es la denuncia, pero en realidad este caso se venía trabajando por todas las instituciones que están en el CIPIAB, con elementos que vinculan hoy. Este caso no se cierra aquí, este caso involucra, claro, por otra parte, una cantidad de niños que han estado en ese contexto familiar y que requieren, sin lugar a dudas, de respuestas por parte de las distintas instituciones y en particular por el INAHU. Entiendo, Marisa, pero no hay una ventana de tiempo donde el sistema en su conjunto es consciente, hay un ADN positivo de que el niñito de esa jovencita era hijo del padre, como para intervenir. ¿De quién sería la potestad para intervenir? La prensa estuvo por fuera, no nos enteramos nunca. Capaz que el escándalo público podría haber estado ahí, pero nosotros tampoco somos quienes hacemos el escándalo, no es nuestro rol, es el de informar. Pero no hay una ventana de tiempo donde el sistema no actúa y el abuso se sigue perpetrando paredes dentro de ese hogar. Es que el abuso sexual y particularmente todos los delitos sexuales están siendo un tema de análisis que seguramente en los próximos días se va a votar del nuevo Código Penal. Las organizaciones sociales, las instituciones que estamos trabajando en este tema desde hace tiempo, hemos planteado la necesidad imprescindible de cambiar toda la figura de los delitos sexuales en el Código Penal. Porque
¿cómo se va a necesitar alarma pública para generar respuestas en ese tipo? Esa es la respuesta eso, que se da, pero porque eso está en el marco el en escándalo, un marco legal escándalo público. que es La Hay palabra, capítulos del código que son retrógrados, totalmente exactamente. retrógrados. Y ese es el marco sobre el cual luego la justicia determina. Yo podría decir, otro elemento que nos avergüenza es la necesidad de tener y fundamentalmente fundamentar en la necesidad de la ratificación de la denuncia de una niña, porque en el 2009 esta joven era una niña. Entonces, la ratificación de la denuncia frente a los delitos sexuales también hoy está y se ha presentado un nuevo marco normativo que está vinculado a las respuestas del sistema en la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes, donde por primera vez se cuestiona la necesidad de ratificar la denuncia, pero que además no es necesario ratificar la denuncia si nosotros nos amparamos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que hay operadores en los sistemas, y yo no quiero poner a todo el mundo en la misma bolsa, porque sería muy injusto, porque así como existen errores en el sistema, también existe gente que está muy comprometida con estos temas. Marisa, antes de terminar, antes de despedirte, un caso que está arriba de la mesa, lo decía Nano cuando presentaba y hacía la introducción de la nota contigo, es el tema de este prostíbulo clandestino donde vivían dos adolescentes. Vivía una adolescente de 14 años y una niña de 2. ¿Han tenido contacto de la justicia ustedes, digamos, dándole intervención o todavía no? Seguramente en el día de hoy intervino el juez penal de tercer turno frente a este caso. Nosotros consideramos que seguramente esto debe haber pasado a un juzgado de familia, debería pasar a un juzgado de familia. Vamos a estar chequeando, hasta el día de ayer al mediodía estaba en contacto con la gente de la División de Estudio y Derivación de INAU. Este caso también lo vamos a seguir, los niños ya no están en ese lugar, salieron y no sabemos actualmente dónde se encuentran, pero nuestro objetivo es tomar contacto con los sectores de la policía y de la justicia interviniente y tratar de llegar a esos niños para ver y poder evaluar el estado de situación y las posibles medidas a tomar. Por lo que tú me decís, hay algunos casos que aún resultan invisibles para INAU. Hay muchos casos a los cuales se llega y hay muchos casos a los cuales todavía no estamos pudiendo llegar. Pero no estamos pudiendo llegar en cuestión de poder detectar los niveles de riesgo en las situaciones. Y hay determinados lugares del territorio donde existe un desborde muy importante de las instituciones, en particular del INAU. Rivera realmente es un departamento que la complejidad de las situaciones hace que INAU tenga un desborde importante en torno a las posibilidades de respuesta. Eso no implica que no se estén tomando medidas. Esto también requiere no solamente a INAU, y este caso de Rivera particularmente es conjunta una serie de instituciones, a la enseñanza primaria, donde está uno de los niños, a salud, al Poder Judicial, al Poder Judicial y el papel de la Fiscalía, que ha sido determinante. Es decir, INAU está trabajando integrado a esta serie de instituciones, a veces trabaja directamente, a veces en coordinación, pero sí nos hacemos públicamente, digamos, reconocemos el tema de la necesidad de generar y profundizar las medidas actuales porque no alcanzan para dar respuesta a la complejidad de los problemas. Marisa, muchísimas gracias por esclarecernos un poco este panorama que mirado así sin una explicación desde la institución se hace difícil de comprender para nosotros los periodistas, ¿no? Así que muchas gracias por esta muchas presencia gracias a aquí. ustedes. Bueno, ¿Le devuelvo las riendas? Muy amable, la verdad que uno le quedan muchas Muchísimo, preguntas María, para y hablar mañana seguramente entera, formarán sin duda. parte del trabajo que por delante tiene el INAU, que nunca cesa, ¿no? Es decir, normalmente, como dijimos antes de la nota, estamos hablando de estos temas, pero hay decenas de miles de chiquilines y chiquilinas que están siendo atendidos por el INAU a diario, en este preciso instante, así que sabemos de la complejidad de la tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor, un placer.